Un encuentro con el Padre. Un lugar seguro para crecer y desarrollar la identidad de hijos de Dios. Conduce Marta Arias. Bienvenidos. Un encuentro con el Padre. Con Marta Arias. Hola, en este episodio vamos a hablar acerca de las pruebas asociadas con el desierto. Vamos a ver su significado en hebreo y griego y también nos haremos dos preguntas importantes como son: ¿cuál es el propósito de ser llevados al desierto o ser probados? ¿Y qué cosas quiere revelarnos Dios en el desierto o a través de la prueba? En el episodio pasado, cuando hablamos sobre el significado de la prueba y la tentación, nos dimos cuenta que el significado en hebreo y griego es igual para ambos. La diferencia está en que la prueba viene de Dios y busca hacernos crecer, sacar lo mejor de nosotros, mientras que la tentación viene de Satanás y se presenta como una trampa para hacernos caer. Pero hoy nos vamos a enfocar en el significado de la prueba, que en griego es nasa y significa probar, examinar, poner a prueba, pero con el propósito de validar. Y en hebreo nos habla de la prueba como un proceso de fe que necesita paciencia. Nunca el deseo de Dios con la prueba es descalificarnos, al contrario, siempre quiere validarnos. En el libro de Job, capítulo 23, versículo 10, Job dice: «Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro». Y Job tuvo que enfrentar una prueba demasiado difícil. En un día perdió todo lo que tenía y además quedó sumido en una enfermedad que en cualquier momento le podía quitar la vida. Pero aún a pesar de esto, Job nunca maldijo a Dios. Solo dijo: «Yahvé dio, Yahvé quitó, sea el nombre de Yahvé bendito». La restauración de Job fue que Dios le dio el doble de lo que tenía en salud, en hijos, en bienes, y le alargó los años de vida. ¿Sufrió Job? Claro que sufrió, y mucho, pero él logró cumplir el propósito que Dios tenía para él. Aún en medio de la prueba, él resistió y se mantuvo firme y comprendió que Dios estaba detrás de todo y lo conoció. El desierto es un escenario bíblico cargado de muchos significados, y la palabra en hebreo para desierto es nevar, cuyo significado no se refiere solo a un desierto físico, sino a un lugar de silencio, de soledad, un lugar de encuentro con Dios. Al final de la prueba de Job, en el capítulo 42, versículo 5, Job dice: «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». En su desierto, Job tuvo un encuentro con Dios. El desierto es un espacio de transformación en donde podemos reconocer cuán aferrados estamos a este mundo natural, a las personas, a las cosas, al éxito, la fama, el poder, el dinero. Definitivamente hemos estado enfrascados en este mundo natural en el cual nos movemos y hemos ignorado el mundo espiritual que nos ha rodeado. Es en este mundo natural donde le hemos dado rienda suelta a nuestra alma, nuestros pensamientos, guiándonos por la vista y la razón. Y nos hemos olvidado que Dios también puso en el hombre espíritu. En 1 Tesalonicenses 5:23 nos dice: «Y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo». Es el espíritu del hombre el que tiene comunicación con Dios. Así que en el desierto Dios se quiere mostrar a nosotros para que lo podamos ver a través de nuestro espíritu. Él quiere darse a conocer a nosotros y desarrollar una relación cercana con nosotros. Además, quiere que aprendamos a depender con Él.
Psicológicamente, el desierto representa situaciones de crisis en la que nuestro carácter necesita ser reconfigurado. El desierto y las pruebas son necesarias para desintoxicarnos de lo superficial y profundizar en Dios, en lo eterno. Nos preguntamos entonces, ¿cuáles son los desiertos en nuestra vida? Los desiertos son escenarios divinamente diseñados para confrontar, refinar y revelar nuestra verdadera naturaleza y las intenciones de nuestro corazón. Cualquier situación en tu vida donde has tenido una pérdida, ¿de qué? De personas cercanas, de amigos, familiares, pérdida de fama, de poder, de dinero, o pérdida de tu salud, pérdida de tu libertad, o cualquier tipo de injusticia que has tenido que enfrentar. Muchos de estos problemas nos hacen sentir que nuestra vida queda como suspendida en el aire. Estamos como aprisionados y no nos sentimos libres. O tenemos que enfrentar procesos largos para salir de allí. Son momentos donde no encuentro las respuestas que busco. En la experiencia bíblica vemos cómo Dios usó el desierto para trabajar en el corazón de sus hijos. Después de Dios haber sacado al pueblo de la esclavitud de Egipto, lo llevó por el desierto 40 años. Y aunque solo estaban a 13 días de la tierra prometida, el pueblo de Israel no estaba preparado para llegar de una vez a la tierra prometida. Ellos no sabían cómo tomarla. Israel no tenía la fe necesaria para conquistar esa tierra porque aún ellos no tenían una revelación clara de Dios. Venían de ser esclavos por 400 años y Dios necesitaba demostrarles en el paso por el desierto que Él iba a estar con ellos paso a paso e iba a hacer cosas milagrosas, y eso fue lo que hizo. Moisés, antes de la liberación del pueblo hebreo, había salido huyendo de Egipto y pasó 40 años en el desierto. Allí se encontró con Dios en la zarza ardiendo. Él necesitaba desarrollar su vida espiritual y conocer a Dios. Moisés toda su vida había vivido en la comodidad de la corte de Egipto. Sus ojos estaban puestos totalmente en esta tierra. Pero ahora necesitaba conocer la dimensión del Espíritu. Ese encuentro con Dios marcó el llamado y el propósito de su vida. Fue en el desierto donde Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, lo que él más amaba. Y cuando Abraham estuvo dispuesto a hacerlo, Dios lo detuvo y lo bendijo con una descendencia innumerable. Y existen muchas historias más en la palabra de Dios que nos muestran los encuentros que Dios ha tenido con el hombre en medio de la prueba, en medio del desierto. El desierto despierta nuestro espíritu y aquellos que han estado lejos de Dios, Él les ha hablado a través de la conciencia, pero cuando hemos dejado entrar a vivir a Jesús en nuestra vida, entonces el Espíritu Santo ha venido a habitarnos y Él es quien nos habla. El Hijo de Dios fue llevado también por el Espíritu Santo al desierto y, aunque como humano enfrentó la tentación, la resistió y fue confirmado como hijo obediente. Seguramente este paso de Jesús por el desierto determinó poderosamente el cumplimiento de su ministerio. ¿Cuál es el propósito de los desiertos o de las pruebas? Para responder esta pregunta necesitamos devolvernos hasta antes de la fundación del mundo. Efesios 1, 4 y 5 nos dice que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. Venimos de Dios, fuimos concebidos en el corazón del Padre y existimos en el mundo espiritual antes de existir en el natural. Nuestra vida tiene una trascendencia eterna. La vida que vivimos en esta tierra ocupa apenas unos segundos en la eternidad.
En el Salmo 139 dice que el libro de nuestra vida fue escrito. Y en Efesios 2:10 nos dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Todo lo que somos no es solo lo que vemos en nuestro mundo natural. No podemos ignorar que somos hechos en el Espíritu también, porque el Señor puso Espíritu en nosotros. Fuimos creados con un propósito eterno. Eclesiastés 3:11 nos dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Él ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. En hebreo, la palabra para eternidad es olán, que se refiere a un tiempo indefinido, perpetuidad, eternidad. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios, desde antes de la fundación del mundo, nos estaba preparando para la eternidad. El propósito de los desiertos es despertar nuestro hombre espiritual y entender que Dios es parte de nuestra vida. Un propósito eterno y un destino eterno fue trazado para nosotros. Un propósito lleno del bien de Dios, de su justicia, de su bondad, de su amor, de su provisión abundante, de su salud. Pero para lograr este propósito y este destino, necesitamos fe, necesitamos tener luz espiritual que alumbre nuestro espíritu. Nos acostumbramos a andar por vista y no por fe. No estamos solos en esta tierra. Aquel que nos hizo es el que está con nosotros y nos cuida. Es cuando estamos en desiertos o pruebas cuando podemos ver a Dios, cuando lo podemos oír. Porque tristemente parece es la única manera como Él puede atraer nuestra atención. Es en el silencio del desierto, en la soledad, en el momento de mayor incapacidad e impotencia humana, en el instante en que nos sentimos más vulnerables y donde no encontramos salida alguna. Allí es donde Dios nos puede hablar. Este es el lugar donde sí podemos escucharlo. Él quiere desarrollar una relación cercana con nosotros. En el desierto, en la prueba, Él llama nuestra atención y despertar nuestro espíritu para ayudarnos a disfrutar de su reino, de todo lo que implica ese reino. La muerte física, las injusticias, la enfermedad y la maldad es el resultado de la caída del hombre desde Adán, de su naturaleza pecaminosa. Ni siquiera Dios es culpable de que todo esto suceda. El Padre quería desde el Edén que todos viviéramos eternamente, pero haciendo el bien y no el mal. Toda esta maldad viene como consecuencia de la caída del hombre y Satanás cegó los ojos de los hombres para quitar la visión de nuestro Dios y enfocarnos en el mundo natural. En 2 Corintios 4:4 nos dice: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Y esta palabra entendimiento, tanto en hebreo como en griego, se muestra como un velo que se opone a la verdad de Dios. Es en el entendimiento donde la persona puede diferenciar entre verdad y engaño y entre luz y tinieblas. Satanás no puede tocar el espíritu del hombre, por eso cegó el entendimiento a la verdad de Dios. Así que hemos sido robados desde Adán. Nos ha sido quitada la luz espiritual que nos conectaba con Dios. Si nos damos cuenta, en el libro de Job, quien decidió hacerle daño a él fue Satanás, no Dios, aunque Dios le dio permiso. Mientras Satanás nos tenga esclavos solo mirando este mundo natural, no vamos a poder conocer el bien y las bendiciones del reino de Dios en nuestra vida. Y esto
se activa por la fe. ¿Fe en quién? En Dios. Se activa por creer a sus promesas, que están escritas en su palabra, porque son sus propias palabras. ¿Qué más busca Dios con el desierto? Hablar a nuestro corazón. En Oseas 2:16 nos dice: He aquí yo la traeré al desierto y le hablaré a su corazón, y me conocerá. En el mismo pasaje nos habla que Dios quiere ser conocido como nuestro amado, no como nuestro Señor, no un Señor lejano. Desde niños nos han mostrado una imagen distorsionada de Dios, ese Dios que ha estado cerca de nosotros desde el día en que llegamos al mundo y que nuestros ojos naturales no nos han permitido verlo. ¿Cuántas veces ha hecho cosas por nosotros y nos ha sacado de apuros cuando lo hemos llamado? Y aunque sabemos que siempre nos está ayudando, lo ignoramos. Dios nos habla directamente a nuestro corazón y quiere que lo conozcamos. Es en el desierto, con el sufrimiento y el dolor, donde lo podemos oír más claramente. Es allí donde podemos reconocer que Él es Dios y nosotros solo pequeños ante Él, y lo necesitamos para vivir. Las pruebas y el desierto son un lugar donde Dios trabaja con nosotros, porque nos ayuda a centrarnos en los demás y a salir de nosotros mismos. Allí es donde Él nos muestra que el mundo no gira solo en torno a mí. Él quiere mostrarnos cuáles son las verdaderas intenciones de nuestro corazón. Él usa con nosotros el mismo proceso que se requiere para refinar el oro o cualquier piedra preciosa. Ellas se refinan a altas temperaturas, y esto es lo que sucede en el desierto, porque Él quiere hacer de nosotros el mejor ser humano posible. Nuestros ojos espirituales necesitan ser abiertos para que a través de su espíritu nuestro corazón pueda ser transformado y podamos ver a las personas no desde nuestra visión, sino desde la visión de Dios. En las pruebas o en el desierto parece que el afán se termina. Nosotros siempre queremos salir de una prueba fácil y rápido, pero hay desiertos donde Dios se toma su tiempo con cada uno de nosotros para darle un sentido real a nuestra vida. Es aquí en donde voluntariamente necesitamos mirar la dirección en la que hemos ido en nuestra vida. Existen algunos ídolos en nuestra vida que nos han llevado como bastones en nuestro caminar. Es normal que en la conmoción de nuestros pensamientos y emociones no podamos escuchar la voz de Dios claramente, pero si soy capaz de soltar todas las cosas en sus manos y desprenderme de lo que me angustia, la ira, el enojo, la desconfianza, el deseo de venganza y probablemente otras emociones más, entonces podría oír la voz de Dios. ¿Qué cosas necesito soltar en el desierto? ¿Y qué emociones negativas necesito desprender de mi vida? ¿Qué tipo de ídolos tengo en mi vida los cuales necesito soltar? El pueblo de Israel en el desierto luchó por muchos años con esos ídolos, pero Dios quería que el pueblo dependiera de Él, y por esa razón muchos no entraron a la tierra prometida. No reconocieron a su Dios para depender de Él. ¿Cuáles pueden ser esos ídolos en nuestra vida? Tantas cosas. Imágenes, personas, dinero, en fin. Si renunciamos a ellos y soltamos todo eso en sus manos, Él es capaz de llevarse tu miedo, tus temores, tu depresión, tu cansancio, tu duda, tu tristeza, tu angustia, tu falta de esperanza, tu culpa, tu condenación. Además, Él en el desierto nos enseña a salir de nosotros mismos para enfocarnos en otros. Él nos va a ayudar a entender lo valiosas que son las personas.
Curiosamente, las personas que sufren de depresión siempre se están fijando en sí mismas, en lo que les falta, pero no se dan cuenta de todo lo que tienen, porque no conocen lo valiosos que son, no conocen el valor que Dios les dio. Pero cuando nos enfocamos en los demás y tratamos de ayudar, dando sin esperar nada a cambio, no existe espacio para la depresión. La palabra de Dios dice: más bienaventurado es dar que recibir. Y la palabra bienaventurado es doblemente feliz o dichoso. En el desierto aprendemos a tomar nuestras decisiones con Dios y no nos tenemos que apoyar en los demás. En el desierto aprendo a conocer a Dios por su nombre y Él está dispuesto a revelarse a mi vida de muchas maneras. Existen tantas revelaciones de Él que nos demuestran su carácter y se ha revelado a tantas personas en el mundo. ¿Bajo cuál de sus nombres conoces tú a Dios? ¿Lo conoces por información o por revelación? ¿Ha tenido Él la oportunidad de revelarse a ti? ¿Lo conoces como Padre, como Salvador, como tu sanador o como tu proveedor o como aquel que pelea por ti como tu estandarte? ¿Cómo te gustaría conocerlo? ¿De qué manera podrías confiar en Él y depender de Él? El Salmo 9 dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre, porque tú los ayudas. Dios quiere hablar a tu corazón, quiere transformarte, se quiere dar a conocer a ti y quiere que sepas que tu vida no es solo lo que ves en este mundo, también tienes una vida espiritual porque tienes un espíritu y Él quiere hablar a tu espíritu. Él te quiere hacer partícipe de su eternidad, la que planeó para ti desde antes de la fundación del mundo. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por habernos predestinado desde antes de la fundación del mundo. Gracias por el plan de salvación que llevaste a cabo con tu Hijo, entregándolo para hacernos libres del pecado, muriendo Él en una cruz y derramando su sangre por nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque las pruebas y los desiertos me ayudan a entender que me amas y que quieres despertar ese hombre espiritual en mí. Ayúdame a ver la dimensión de tu reino espiritual. Gracias por hablar a mi corazón y mostrarme lo importante que soy para ti. Permíteme entender quién realmente eres tú. Dame una revelación de ti. Gracias, Dios, por tomar tu tiempo para sentarte a mi lado en momentos de angustia y de prueba. Gracias por amarme como lo has hecho. Te adoro y te bendigo por tomar todo el tiempo del mundo para mí. Y gracias por todo lo que has hecho por mí. Gracias, Señor. Amén. Pareciera mentira, pero el desierto es un lugar espectacular, donde el sentido de nuestro corazón se despierta. No pierdas esa oportunidad de trabajo de Dios contigo. Dios te bendiga. Recuerda que si deseas comunicarte con nosotros, lo puedes hacer escribiéndonos a nuestro correo electrónico unencuentroconelpadre@gmail.com. Un abrazo y que Dios te bendiga. Un encuentro con el Padre.